Perfecto. Va Bueno, a ser en esta etapa de acogida, es una etapa inicial donde ellos aprenden, bueno, tanto ellos como la familia, hay una información básica que hay que conocer acerca de esta enfermedad, ¿no? En primer lugar, ¿por qué se dice que es una enfermedad, ¿no? O sea, hay un compromiso de la parte orgánica, biológica, ¿no? Específicamente que tiene que ver con el cerebro, ¿no? El cerebro es el órgano de la mente, ¿no? Todo está en el cerebro, ¿no? Y es justamente la parte, digamos, que se afecta, ¿no? Entonces, a mí me gustaría compartir un poquito de eso. Hay un poco de conceptos básicos también, que es importante que los conozcan, ¿no? Por ejemplo, qué es craving, qué es tolerancia, qué es síndrome de abstinencia, etcétera, etcétera. El conocer un poquito las drogas, todas las drogas más comunes y el efecto, o sea, el impacto de cómo esto afecta el cerebro y cómo la afectación al sistema nervioso, cómo trae una afectación en el comportamiento, en las emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poquito es importante también las teorías explicativas de la adicción, porque es importante conocer también cómo es la enfermedad, cómo funciona, cuáles son las teorías que explican. Pero yo quería centrarme ahora en la parte, un poquito compartir con ustedes la parte biológica, ¿no? El tema de los medicamentos, el tema del cerebro, la parte del sistema emocional, cómo es que afecta las emociones, etcétera, etcétera. Entonces, y a partir de eso también ustedes puedan ir formulando sus preguntas para poder resolverlas aquí en este espacio, al final, ¿ya? Entonces vamos a compartir un poquito, vamos a ver un poquito las bases biológicas de las adicciones, ¿no? La droga es una sustancia, esa sustancia se ingiere, ¿no? A través de la nariz, del olfato, a través de una inyección, fumándola, tomándola, de alguna manera, pero la ingerimos. Y eso va a afectar directamente, tiene un efecto en el sistema nervioso, específicamente en el cerebro. ¿Ya? Entonces, ¿qué partes del cerebro se ven afectadas? Tres partes fundamentalmente, ¿no? Tres partes, no se olviden de eso. El tallo cerebral, que es el tallo cerebral, usted sabe que el cerebro tiene un tallo y ahí viene la médula, ¿no? El cerebro, el tallo, justo en ese tallo es donde está el cerebelo, donde está el cerebelo también, ¿no? El cerebro, el tallo y la médula hacia abajo, ya se desprende la médula hacia abajo, ¿no? Pero ese tallo cerebral, cumple muchas funciones, funciones automáticas, regula ciertos sistemas, ¿no? Ciertos sistemas involuntarios, tiene que ver con el ciclo sueño-vigilia, ¿no? Entonces, tiene que ver con el control de ciertas funciones que son controladas por el sistema nervioso, pero de manera automática, ¿no? Por ejemplo, la secreción de ácidos gástricos. Yo no ordeno eso, ¿no? Ya ahora quiero que salgan los ácidos, ya ahora quiero que se recojan los ácidos, eso no lo controlo, eso se regula de manera autónoma, ¿no? Igual el sueño, ¿no? Yo no digo, ya a las 9 quiero que me dé ganas de dormir, o no, eso no es así, ¿no? Entonces, ya el sistema nervioso regula a cierta hora, ya segrega ciertas sustancias, específicamente la serotonina, y eso hace que la persona ya empiece a tener sueño. Ya llegan las 9, si mi organismo está regulado para las 9 o 10 dormir, a esa hora tengo sueño. Hay personas, pero cuando están en consumo, evidentemente eso se altera y pueden pasar durante toda la noche despiertos y durmiendo durante el día. Ahí ya está alterado el ciclo sueño-vigilia, ¿no? O sea, está desregulado, ¿no? Y una de las primeras cosas que se regula al llegar acá es el tema de poder dormir a sus horas y regular. Pero estas funciones son controladas de manera automática y de acuerdo al estilo de vida que llevamos por el tallo cerebral. O sea, el tallo cerebral
controla las funciones indispensables para la vida, como la respiración, el latido del corazón, ¿no? Y el sueño. Y aquí tiene que ver mucho esta función del sueño, ¿no? El ciclo sueño-vigilia. Lo maneja el tallo cerebral o tronco cerebral también se le llama. Esa es una parte que se afecta por el cerebro, por la adicción, por el consumo. La otra parte que también se afecta se conoce como sistema límbico. Es el sistema de las emociones, ¿no? Ahí está todo lo que es el placer, las satisfacciones, las emociones, la motivación, ¿no? La alegría, la felicidad, la tristeza, todas las emociones, el sistema límbico, ¿no? Y esto es una de las cosas que más se afecta, ¿no? Porque la droga va directamente a los centros de placer. La droga va directamente al sistema límbico y afecta esa área porque genera aparentemente por ejemplo, el que consume cocaína tiene la sensación de bienestar, de sentirse fuerte, fortalecido, vigoroso, ¿no? Y desarrolla la creencia o la idea distorsionada de que la droga me da bienestar, ¿no? O el que fuma, o el que consume alcohol, también va al sistema límbico y genera una sensación de sedación, ¿no? Entonces desarrolla la idea de que el alcohol me relaja, ¿no? La marihuana también va ahí, la cocaína, el crack, diversas sustancias, ¿no? Pero van a los centros de placer. Entonces la persona se acostumbra, la persona se habitúa a ingerir la sustancia. Y esas cosas, esas actividades que una persona realiza para sentirse bien, para tener satisfacción, estudiar para sacarme una buena nota, ¿no? Esforzarme, ahorrar para comprar, para construir mi cuarto, qué sé yo, ahorrar para comprarme un carro o lo que fuera, ya no produce placer, ¿no? O trabajar para compartir con la familia, para comprarle sus cosas, sus juguetes a los hijos. Entonces, esa satisfacción que uno puede sentir por estar con la familia, por tener logros, por tener metas, objetivos, ir cumpliéndolos, esa satisfacción que se genera, que activa el sistema límbico, pero para eso hay que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Esa satisfacción se obtiene con tan solo una pitada o con tan solo un consumo, ¿no? Entonces la droga, la sustancia va directamente a los centros de placer, al sistema límbico, ¿no? Y es otra de las áreas que se ve afectada. Al inicio genera placer, pero posteriormente ya no genera placer, posteriormente ya genera un malestar, ¿no? Genera una serie de síntomas, malestar corporal, malestar emocional, irritabilidad, ansiedad, ¿no? Ya trae consecuencias negativas, pero la persona cuando consume no piensa en las consecuencias a mediano y a largo plazo. La persona que consume está pensando en el efecto inmediato, pero ese efecto con el paso del tiempo va perdiendo esa capacidad de generar ese placer y muy por el contrario, hay gente que consume e inmediatamente y empieza a sentir el malestar, la paranoia, la suspicacia, ya empieza a escuchar voces, o ya empieza a sufrir un cambio en su personalidad, a tener lagunas mentales, a tener un comportamiento agresivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es otra de las áreas que se ve afectada producto del consumo, ¿no? Es responsable de la percepción de las emociones también. Entonces tenemos el tallo cerebral, tenemos el sistema límbico y tenemos la corteza cerebral. La corteza cerebral es toda la parte externa, ¿no? Porque el cerebro es un órgano que no mucho lo estudiamos de repente en el colegio, ¿no? Pero el cerebro es como un puño y está cubierto por toda una corteza, ¿no? Lo que se conoce como la corteza cerebral. Es una capa gruesa de neuronas, de núcleo de las neuronas, ¿no? Y esa capa gruesa es donde están todas las funciones. El sistema límbico es una parte pequeña,
El sistema límbico es el sistema de las emociones y es una parte pequeña que está en el centro del cerebro. La corteza cerebral es la parte más grande. El 70% del cerebro es corteza, es parte racional, parte pensante. El 30% es un cerebro emocional, es el sistema límbico, es la parte emocional. Entonces el cerebro es fundamentalmente pensante, ¿no? Pero cuando uno está con la adicción, ¿qué pasa? Se dejan llevar más por las emociones. O sea, esa parte pequeña está, digamos, controlando el comportamiento, está controlando a la corteza, que es la parte pensante, está controlando a la razón. La emoción está controlando a la razón, ¿no? ¿Por qué? Porque es la parte que se ve afectada. Entonces se ve afectada el tallo cerebral que controla las funciones autonómicas o automáticas, ¿no? Involuntarias, como el ciclo sueño-vigilia, los latidos del corazón, los jugos gástricos, la respiración, etcétera, etcétera. Afecta el sistema límbico, que es el sistema de las emociones, contiene el circuito de placer, ¿no? Que ahí está todo lo que nos produce placer. La comida, el sexo, y las drogas también van ahí, pues, ¿no? Regula nuestra habilidad para sentir placer, el sistema límbico. Es el responsable de la percepción de las emociones, el sistema límbico, ¿no? Y por último, el tercero, la tercera parte del cerebro que se ve afectada es la corteza cerebral. La corteza cerebral es la que procesa la información, ¿no? La información llega a través de los sentidos, visión, audición, olfacción, tacto, llega a la corteza cerebral, ¿no? Muy bien, entonces la corteza cerebral, la parte pensante, ¿no? Es la parte que se afecta, la parte que se ve afectada. Aquí está. Esta es una imagen de una neurona y cómo se transmite la información. El cerebro, todo es información. Información eléctrica, información química. El cerebro tiene una estructura, que esa estructura está conformada por las neuronas y tiene un funcionamiento que se da a través de las sustancias químicas del cerebro. El cerebro tiene una serie de sustancias, ¿no? Que ahorita vamos a ver, y esas sustancias tienen que estar en equilibrio, tienen que estar reguladas, El exceso o el déficit de alguna de esas sustancias genera una alteración en el comportamiento, ¿no? El exceso de dopamina genera euforia, genera manía, ¿no? La falta de serotonina genera depresión, tristeza, y no porque haya una causa externa identificable, sino porque hay un déficit en las sustancias químicas del cerebro. ¿Ya? Hay enfermedades que son más de tipo biológica, como por ejemplo la bipolaridad o la esquizofrenia, y hay otras que son más de tipo psicológica, que hay que tratar, digamos, con la terapia psicológica. Pero también hay problemas mentales que tienen que ver más con la parte biológica. Por eso es que el tratamiento siempre se combina la parte de fármacos, la medicación, con la parte psicológica, el tratamiento farmacológico y el tratamiento psicológico. Ambos van de la mano. Ambos van de la mano. Entonces, aquí hay un poco de información acerca de las sustancias, las más conocidas. Hay muchas sustancias, pero estamos hablando de las más conocidas y las que se ven afectadas por el consumo, ¿no? Por ejemplo, la adrenalina, que activa el cuerpo, el corazón late más rápido. La adrenalina es la que nos permite estar en un estado de alerta, de vigilia, de atención. Después está la otra sustancia que siempre van a escuchar, es la dopamina. La dopamina es la sustancia que tiene que ver con las experiencias de placer, de felicidad, de satisfacción. Cuando ellos consumen drogas, estimulan la secreción de dopamina. Por eso es que al consumir drogas, estimulan la secreción dopaminérgica y experimentan una sensación de bienestar, de satisfacción, ¿no? Influye también en los procesos del pensamiento y la memoria, ejerce un papel en los movimientos del cuerpo.
La adrenalina, la dopamina, la serotonina, tiene que ver con el estado anímico, ¿no? Una deficiencia de dopamina puede causar depresión, lo que estábamos, de serotonina puede causar depresión, es lo que estábamos hablando. Y también la serotonina está involucrada en el ciclo sueño-vigilia, el apetito y la regulación de la temperatura, ¿no? La serotonina. Y por último, el GABA, que es un neurotransmisor de un nombre un poco complejo, es GABA porque es ácido gamma aminobutírico, pero se lo conoce como GABA. Es un neurotransmisor que tiene un efecto reductor, es un inhibidor por excelencia, inhibe los procesos provocados por diversas sustancias. Por ejemplo, después de hacer un esfuerzo físico, estoy acelerado, el corazón late, estoy bastante, digamos, agitado, y el GABA entra ahí a poner un poquito de pausa, ¿no? Si una persona está molesta, está iracunda, entra en una rabia, entonces el GABA es un inhibidor por excelencia, ¿no? Entonces también se ve afectado cuando, digamos, hay consumo de drogas, se altera eso y a veces eso dificulta en que la persona pueda recuperar rápidamente la tranquilidad, que aprenda a autocalmarse, que aprenda a regularse, también hay una afectación. Entonces, hasta aquí vemos que el cerebro, vemos que todo el comportamiento está en función a el sistema nervioso. Ahí tenemos eso. A ver, bueno, aquí hay más sustancias, endorfinas, la acetilcolina, la sustancia P, hay varias sustancias, ¿no? Pero hemos conocido la más, hemos leído las más importantes. Ahí está, ¿no? Ya, este es el circuito de placer. Este es el circuito de placer, ¿no? Que se activa a través de la ingesta de drogas, ¿no? Y que estas van a, digamos, a traer un efecto en todo el sistema nervioso. Hasta aquí vamos a dejarlo y vamos a hacer una rueda de preguntas. Si tienen dudas, preguntas acerca de por qué se dice que es una enfermedad, sobre la medicación, sobre el cerebro, alguna pregunta específica para poder resolverla entre todos y poder, digamos, llegar a un nivel de comprensión. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Doctor, buenas tardes. Soy la mamá de Rolando. ¿Cuánto gusto? Sí, doctor. Lo que quería es preguntarle, usted nos estaba explicando las áreas afectadas del cerebro. ¿Se recupera con el tratamiento? Muy buena pregunta. ¿Se recupera o no se recupera? El cerebro nosotros nacemos ya con una cantidad de neuronas. Una cantidad. No se producen neuronas. Ni tampoco, digamos, se pueden regenerar, sino que nosotros nacemos con una cantidad de neuronas. ¿Ya? Cuando uno consume drogas, las drogas matan esas neuronas. Pero el cerebro tiene digamos, una función o una función maravillosa, ¿no? Que se conoce como neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro, la capacidad que tienen las neuronas para cumplir funciones de las neuronas vecinas que han sido dañadas, ¿no? Entonces, a través de la neuroplasticidad, nosotros podemos lograr una recuperación, ¿no? Cuando la persona está en consumo, digamos que hay una afectación, la persona se limpia, se desintoxica, se limpia,
y hay que hacer una evaluación neuropsicológica para ver cuál ha sido el daño. De que hay un daño, pero a veces el daño es leve, a veces el daño es imperceptible, ¿no? O a veces también cuando ya hay muchos años de consumo, ya es un daño, digamos, más marcado, un daño ya más moderado a severo. El daño puede ser leve, puede ser moderado, puede ser severo. Pero el daño es moderado o severo, se da cuando la persona tiene muchos años de consumo y grandes cantidades. Generalmente cuando uno tiene poco tiempo de consumo, 5 años, 10 años, o unos cuantos años, 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Y depende de la cantidad también, ¿no? El daño es leve, ¿no? A veces es imperceptible, pero sí se puede recuperar. Hay terapias que también las damos aquí en el Centro Proyecto Vida, que son terapias de rehabilitación. O sea, por ejemplo, cuando uno consume, hay problemas de memoria, y hay terapias para desarrollar nuevamente la memoria, problemas de atención, problemas de concentración, problemas al momento de procesar la información, de interpretar la información, ¿no? Esas son las áreas que se ven afectadas, pero sí se recuperan a través de la neuroplasticidad y sí hay terapias para trabajar esas partes del cerebro que han sido afectadas. Sí existe, ¿no? Esa es la respuesta. Ya, muy bien, gracias por la pregunta. Otra pregunta. Sí, soy la mamá de Cia, él ya tiene internado ya 3 meses. Yo me doy cuenta que mi hijo ha consumido alrededor de 3 años y presentaba los síntomas que usted me está diciendo, que todos los síntomas, y yo quisiera saber si esos programas que usted me está diciendo de que allá le enseñan la concentración, la captación de las ideas, pues todos lo están llevando allá en el centro, ¿no es cierto? Son parte de la terapia que ellos asumen. Claro. Eso lo llevan en una etapa, Gladys, lo llevan, la primera etapa no, porque la primera etapa es, primero tiene que desintoxicarse. Su organismo tiene que estar completamente limpio de las sustancias, ¿no? Porque a veces hay problemas, digamos, en la forma de interpretar, de atención, pero eso es también porque están intoxicados, todavía hay droga en su cuerpo. Entonces, lo primero que tiene que hacer es limpiar eso. Ya después, ya cuando él ha logrado, hay que romper la manipulación, estabilizarlo, si tuviera algún otro diagnóstico, la adaptación al centro, la evaluación, el diagnóstico, la evaluación a todo nivel, la evaluación familiar, la evaluación individual, la evaluación de la adicción, la evaluación de la personalidad. Hay que hacer los 3, 4 primeros meses es evaluación, adaptación, romper todo el tema de la manipulación. Una vez que él ya está, digamos, encuadrado en el sistema, ¿no? Ya viene la etapa de adquisición de habilidades, de herramientas, ¿no? Y ahí ya se hace la evaluación. A partir del 4º, 5º mes ya se podría hacer una evaluación neuropsicológica para ver qué partes han sido afectadas y si es leve, moderado, severo. Generalmente es leve, ¿ya? Generalmente es leve. Hay algunos pacientes, pero ya son pacientes más crónicos, que tienen más años, ¿no? Que a veces tienen un daño orgánico, un daño moderado, una afectación moderada, pero generalmente es leve. Y posteriormente, ya después de esa evaluación, ya en esa misma etapa ya llevan las terapias también, ¿no? Terapias de rehabilitación neurocognitiva, se llama, ¿no? Atención, percepción, memoria, pensamiento y lenguaje, ¿no? En el pensamiento llevan razonamiento y también funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, sí, eso van a llevar en su momento, Gladys. Gracias, Gladys, por la pregunta. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Soy la hermana del paciente Esteban. ¿Cómo estás, Rubila? ¿Cómo estás? Doctor, mi pregunta es, ¿las medicinas que ahí le recetan a los pacientes causan dependencia? ¿Y por cuánto tiempo deben tomar estas medicinas? Me refiero a la quetiapina, gabapentina y sertralina. Muy bien, Rubila, muy buena pregunta. ¿La medicina causa dependencia? La respuesta contundente es no.
Los medicamentos que causan dependencia son los panes, alprazolam, diazepam, clonazepam, ¿no? Gabapentina, sertralina, las INA, sertralina, gabapentina, quetiapina, no causan dependencia. La sertralina es un elevador del estado de ánimo, ¿no? Entonces, eso lo van a tomar no para toda la vida, lo van a tomar por un tiempo. Solo en algunos casos, nuevamente, solo en algunos casos, en unos pocos casos, van a tener que tomar de por vida, ¿no? Entonces, pero por lo general, la medicación es por un tiempo y es para pasar la etapa, para poder regular. Como ellos pasan por un proceso de desintoxicación, entonces al ellos cortar con la droga, con la sustancia, el cuerpo reacciona, porque recuérdense de que el organismo, el cerebro, ha estado acostumbrado a recibir esas cantidades para estar tranquilo, para funcionar.